Artículo 4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Ese territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subrayente, continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la sucesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. Cuando nos dice el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica, eso significa que el país no es solo tierra, sino una unidad formada por su historia, su gente y su cultura heredada de pueblos ancestrales. Por ejemplo, las tradiciones indígenas de la sierra, la cultura afroecuatoriana en la costa y la Amazonía forman parte del mismo Ecuador, aunque sean diferentes. ¿Qué incluye el territorio del Ecuador? El artículo dice que el territorio no es solo el suelo, sino muchas cosas, como es el espacio continental, es decir, el territorio en tierra firme como Cuenca o Quito, espacio marítimo, el mar que pertenece al país, islas adyacentes, son las islas cercanas, el archipiélago de Galápagos, parte importante del país, suelo y subsuelo, lo que está arriba y debajo de la tierra, minerales, petróleo, espacio aéreo subyacente, el cielo sobre el Ecuador. Por ejemplo, el petróleo que está bajo tierra en la Amazonía también pertenece al Ecuador, igual que los peces en su mar territorial. Cuando nos dice sus límites son los determinados por los tratados vigentes, significa que las fronteras del Ecuador están definidas por acuerdos internacionales con otros países. Por ejemplo, los límites con Perú y Colombia están establecidos por tratados firmados. Cuando nos dice el territorio es inalienable, irreductible e inviolable, estas tres palabras son clave. Inalienable, no se puede vender ni regalar. Irreductible, no se puede hacer más pequeño. Inviolable, nadie puede entrar o dañarlo sin permiso. Ejemplo, Ecuador no puede vender una parte de Galápagos a otro país ni permitir que otro país ocupe su territorio. Cuando nos dice nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la sucesión, eso significa que nadie puede dividir el país. Por ejemplo, una provincia no puede decir yo no quiero ser parte de Ecuador y separarse. Cuando nos dice la capital del Ecuador es Quito, esto es directo. Ejemplo, las funciones principales del gobierno están en Quito, presidencia, asamblea, etc. Cuando nos dice derechos sobre el espacio especial, órbita mar y Antártida, esto es más técnico. Cuando nos dice órbita geoestacionaria, es el espacio en el cielo donde van los satélites. Cuando nos dice espacios marítimos, control sobre el mar. O cuando nos dice Antártida, derechos en investigaciones o tratados. Por ejemplo, Ecuador puede usar satélites en el espacio para telecomunicaciones o vigilar su territorio. En resumen sencillo, el artículo 4 dice que Ecuador es un territorio completo, tierra, mar, aire, subsuelo. No se puede dividir ni vender. Tiene límites definidos con otros países. Su capital es Quito. También tiene derechos en el mar y hasta en el espacio. Ahora las concordancias. Constitución de la República del Ecuador, el artículo 56, 242. En el Código Civil, el libro 2, los artículos 604, 605, 606, 607, 609, 610 y 603. En la ley de minería, el artículo 16.
En las concordancias de este artículo 4 de forma sencilla, son los que se relacionan con el artículo. Por ejemplo, los artículos 56 y 242 de la Constitución del Ecuador, que nos habla de los pueblos y nacionalidades. El artículo 56 reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias como parte del Estado. ¿Qué tiene que ver con el artículo 4? Pues es porque el territorio no es solo tierra, también incluye a los pueblos que lo habitan. Por ejemplo, una comunidad indígena en la Amazonía tiene derecho a mantener su cultura dentro del territorio ecuatoriano. El artículo 242 es la organización territorial. Habla de cómo se organiza el país en provincias, cantones, parroquias, regiones. Por ejemplo, Cuenca es un cantón dentro de la provincia de La Suay y forma parte del territorio del Ecuador. La relación con el artículo 4 dice que es el territorio y el artículo 242 dice cómo se divide para administrarlo. En el Código Civil, el libro 2, artículos desde el 604 al 613, nos explican qué cosas pertenecen al Estado y al territorio. Por ejemplo, los bienes nacionales son cosas que pertenecen a todo el país. Ejemplo, ríos, playas, caminos públicos, el mar territorial. O los bienes de uso público son para uso de todos los ciudadanos. Por ejemplo, una playa en el archipiélago de Galápagos no es solo de una persona, es de todos. Cuando nos habla también de los bienes fiscales, son del Estado, pero no de uso público directo. Por ejemplo, un edificio de gobierno o un terreno estatal. El subsuelo. El Estado es dueño de lo que está debajo de la tierra. Ejemplo, el petróleo, minerales en la Amazonía no son del dueño del terreno, sino del Estado. Relación con el artículo 4. El artículo 4 dice que el territorio incluye el suelo y subsuelo y el Código Civil explica quién es el dueño y cómo se usa. La ley de minería, artículo 16. Ese artículo dice que los recursos minerales pertenecen al Estado aunque estén en terrenos privados. Por ejemplo, si un terreno encuentra oro, no es tuyo automáticamente. El Estado regula su explotación. La relación general es que todas estas normas conectan. Así, por ejemplo, bueno, en sí el artículo 4 define el territorio del Ecuador. El artículo 56 reconoce a los pueblos que viven en ese territorio. El artículo 242 organiza ese territorio. En el Código Civil se define qué bienes son del Estado y en la ley de minería regula los recursos del subsuelo. Por ejemplo, en general, ¿no? Imaginemos esto. En una zona de la Amazonía vive una comunidad indígena. Eso está en el artículo, eh, un ejemplo del artículo 56. Está dentro de una provincia. Un ejemplo del artículo 242. Hay petróleo bajo la tierra. Este es el artículo 4 más el Código Civil. El Estado controla ese recurso, está en la ley de minería. Esas concordancias así explican que el territorio no solo existe, sino que tiene personas, organización y recursos controlados por el Estado.